Here we are with Jorge Linares in Florida. You had a successful fight in England against Corolla. What did you like most about your performance and how did you feel about the performance you had? Háblame un poco de la actuación que tuviste contra Corolla. Felicidades. Gracias. Fue un gran pelea. Háblame sobre eso y qué estás haciendo ahorita. Mira, la verdad que aprovechando el momento de descansar, pero ya las vacaciones se me acabaron porque tenemos que nuevamente regresar al gimnasio. De hecho, me voy el 19 de este mes a Japón para empezar la preparación física ya porque se habla de una revancha con Anthony Corolla nuevamente. Eso lo va a decidir la gente del Consejo Mundial, si se va a jugar nuevamente el cinturón de diamante o simplemente se va a hacer una defensa del WBA, ya que no tengo el campeonato regular, ya que lo va a pelear Mikey García con Dillian ahorita en enero. Pero bueno, eso lo solucionará la promotora aquí con la gente del consejo y como yo siempre he dicho, las oportunidades hay que aprovecharla y ahora hay que seguir enfocándonos porque el próximo año viene bastante fuerte para mí. Did you feel that the fight was harder than it should have been against Corolla? ¿Sientes que la pelea estuvo un poco más dura? No, siempre fue dura, siempre ¿sí? fue dura. Pero sabía que tú no podías hacerlo más fácil, ¿no? Claro, mira, pensé que podía tener la oportunidad del knockout antes del octavo round. Se dio la oportunidad en el sexto round, pero lastimosamente yo estaba lesionado de las dos manos. Me sentía muy mal de las dos manos. Y desde el sexto para arriba tuve que trabajar solamente con la mano izquierda. Cuando me quito el guante de la mano derecha la tenía súper inflamada. Gracias a Dios no fue por la fractura que tuve, pero me preparé para los 12 rounds y lo importante es que me levantaron la mano, no hubo dudas, gané súper bien, pero se va a dar la revancha, si se da la revancha pues yo pienso que se puede dar una oportunidad de knockout nuevamente. I thought you clearly won the fight, so when they were talking about rematch, I was kind of like, well, wow, you clearly won the fight. Do you feel the same way at all? Like, wow, why a rematch? Mira, es que cuando se hizo el contrato de la pelea con Anthony Corolla, se hablaba de que ganara el quien ganara, si hiciera la revancha, porque realmente la gente sabía y la promotora sabía que iba a ser una pelea interesante. No que iba a ser una pelea de que iba a haber knockout o caía Linares o caía Corolla, iba a ser una pelea muy pareja, muy similar. Y eso fue lo que se vivió, la gente le gustó, la gente le encantó. Mucha gente dice tener dudas, pero es mentira, la gente está clara de que yo gané claramente, pero te soy sincero, si se llega a la revancha yo la tomo sin ningún problema y sé que puedo robarme el show nuevamente, pero con una decisión más clara, que lo más claro sería un knockout. No voy a decir que lo voy a noquear ni voy a salir a buscar el knockout, pero yo pienso que podría robarme nuevamente el show y si me toca ir a Inglaterra, pues voy nuevamente, no tengo ningún problema. Ya después de eso, regresarnos a Estados Unidos para ver si buscamos algo bastante grande acá con el favor de Dios. Well, they're saying Dejan, Mikey said your name a lot. He wants that fight. What do you think about a potential fight with either of those two guys? Va a estar fuerte esa pelea porque Dillian tiene mucha hambre. Mikey García viene nuevamente regresando al boxeo y está en su mejor momento también. Le ha afectado un poco la inactividad, pero es un campeón, es un boxeador que tiene mucha trayectoria en su carrera como profesional. Pero yo te soy sincero, yo pienso que no creo que vaya a tener tanto problema Mikey García en esa pelea. Le deseo lo mejor, ojalá de corazón le voy más a él porque me veo con una pelea con él más adelante, así que sería interesante. Ahora es cuestión nada más de ver qué es lo que pasa porque en el boxeo no hay nada escrito, así que gane el mejor y de ahí pues pensaremos a ver si se llega a dar una pelea más adelante conmigo. What do you make of Mikey and you in a matchup? ¿Qué crees que una pelea contra usted o vos y Wow, Mikey? no, sería buenísima, sería... ¿Quién tiene ventajas y quién no? No, tenemos un boxeo muy similar. Sé que él es más fuerte, más hacia adelante, tiene más presión, pero yo tengo la técnica, así que sería una combinación bastante interesante porque él iría hacia adelante a buscarme, yo boxearía, buscaría la rapidez. Recuerdo esa pelea de Chávez con Oscar de la Hoya, Tito Trinidad, o sea, yo le estudio tanto, pero a la vez tú lo vas estudiando. Créeme que estoy estudiando a Mikey García desde hace mucho tiempo porque lo veo en un futuro peleando conmigo y si se llega a dar la oportunidad sería interesante. Pero ahora lo importante es enfocarme en lo que viene, que sería nuevamente Anthony Corolla y ya más adelante pensar a ver qué se puede hacer. También se habla de Romachenko, también se habla de Flanagan, el otro inglés, así que vamos a ver qué pasa, a ver qué nos depara para el 2017. You're 3-division world champion now. Why not go one more to 140? Claro que sí, me gustaría. También se habla de eso, no tengo ningún problema, esos son los planes. Pero si todo va saliendo bien,
pienso hacer 2, máximo 3 peleas en 135 libras y ahí subiría a 140. Okay, okay. All right, well, we'll catch up with you a little bit later. I know you gotta go eat. You're hungry. Yeah. But Jorge, as always, thank you so much. It's so good seeing you. Gracias a ti, papá.